Muy buenos días o tardes a todos. Em, bueno, nosotros vamos a hacer un video porque estamos en un intercambio cultural en otro país, entonces no podemos asistir a la clase. Em, los dos escogimos la misma, que es una habilidad a tratar. Entonces, pues también como lo que ustedes van a hacer es una charla, nosotros también lo vamos a hacer. Mi habilidad, la que yo escogí, es eh, el habla en inglés. Entonces, yo miré algunas teorías, digamos, unas vistas en otras materias de lingüística, tanto como en la parte de lingüística y en la parte, por ejemplo, la de modelos pedagógicos, em, en el artículo de Vera Meneses. Entonces, bueno, eh, el primer factor que yo encontré es acculturation, em, propuesto por Schumann, que habla de ser como socialmente distante. Entonces, entre menor sea la distancia, como que mejor es esa adquisición, ¿no? También pues yo leí un poco sobre las teorías subconscientes de la adquisición y, y claro, lo que yo hacía era, como les digo, no era tan distante a la hora de hablar en inglés, entonces pues eso me ayudaba a la interacción, em, digamos, a saber identificar errores. Bueno, también pues yo aprendí, no solo lo adquirí, sino aprendí, entonces estuve en un instituto de inglés y aquí lo que sucedió fue que el filtro afectivo era, digamos, bajo, entonces de esto habla Crashing, que básicamente es la motivación que uno tiene, entonces los profesores lo estaban motivando constantemente a uno y como ayudando en todo eso. Em, y también me hacía lo que Crashen dice sobre el monitoreo, que era como evaluarme, como decir, a ver, qué me falta, eh, qué estoy teniendo mal y así, ¿no? Entonces, em, también hay otros factores que afectaron, digamos, a que yo no sea tan malo, bueno, que me sienta que la mejor habilidad que tengo es el speaking y es, digamos, el buen desarrollo de mi organismo, de mi aparato fonador, todo lo que es la garganta, la lengua, los dientes, la boca, porque esto también afecta un poco digamos, el habla, la interacción social, ¿no? Lo que es las personas a veces sin dientes, a veces no pueden pronunciar bien. Si de pronto tu lengua no se mueve muy bien, no puedes articular muy bien las palabras. El, ¿Cómo se llama esa enfermedad? Que tienen como un problema en la boca. Palabra en No, ellos pues tampoco, labio leporino se llama. Entonces ellos como que tampoco pueden, digamos, pronunciar muy bien. Y digamos, desde la parte, cómo digo? Neurológica, digamos, em, todo lo que fue mi, digamos, yo no sufrí ningún trastorno del habla, ninguna fascia, ningún golpe ni en el área de Broca, ni en Nick. la, ni en la de Wernicke. Eh, bueno, también el acompañamiento de los profesores en el aula fue muy bueno y otras teorías que encontramos fueron, pues que yo encontré fue sobre la interacción, ¿no? Entonces que hay factores innatos, pero también hay otro tipo de factores que son ambientales. Entonces, claro, esa interacción me ayudaba a mejorar digamos, el uso constante de la lengua em, para yo evaluarme y saber qué me hacía entender. Y una parte que vimos muy importante, digamos, en clase, dos cosas. Primero, pues claro, lo de identificación, porque me sentía a veces muy identificado como con lo que hablaba, aunque en un principio nunca me gustó el inglés. Lo odiaba hasta que me metieron en un instituto y ahí le empecé a coger cariño, digamos. Y bueno, la identificación bueno, y lo que dijimos de la gente sorda, ¿no? Entonces eso es también algo muy importante y es que yo escucho muy bien eh, y tengo esa capacidad como de reproducir lo que escucho. Y aparte que mi aparato fonador es muy bueno y no sé, por alguna razón parece que tengo buena facilidad para hacer todos estos diferentes sonidos de varias lenguas. Eh, entonces me permite como una facilidad para reproducir e identificar, digamos, errores.
Entonces yo miré tres hipótesis, que era sí, interacción, la del output hypothesis y el sociocultural theory, que es más o menos lo que estoy contando, sobre la interacción social, sobre hablar, no solo quedarse escuchando, y muchos otros factores pues propuestos por algunos em, autores. Y claro, al hablar también adquiría pues ciertas estructuras, eh, digamos, parte gramaticales. Entonces también lo del Sociocultural Theory lo propuso, digamos, Vygotsky, que era, hablaba sobre collaborative learning. Entonces yo tenía como un, em, entre compañeros nos podíamos ayudar, pero también ese aprendizaje colaborativo, digamos que era entre el profesor y uno mismo. Em, um, Bueno, otras cosas fueron que afectaron mi buen desarrollo del habla fue el no tartamudeo, digamos, no en exceso, no sufrir de la, no sé si es una enfermedad, pero no sufrí, digamos, de eso que esté todo el tiempo tartamudeando. También tuve algo bueno fue la inmersión, y fue que, claro, tuve no solo en el aula, sino también estos programas que he podido realizar, me han ayudado a hablar con gente nativa, me han ayudado a hablar con gente de otros países que tienen diferente pronunciación. Em, y otra cosa fue que cuando entré a la universidad, pues claro, empezamos a ver lingüística y empezamos a ver fonología, entonces puedo analizar más o menos en qué punto debo poner la lengua, qué es algo sonoro, qué es algo sordo. Puedo, entonces sí, sí puedo como analizar un poco esos factores fonológicos, ver cuando hay un alófono, un fonema, por qué sucede, cuándo sucede, lo que me ayuda a que no, digamos, a que a veces no pronuncie una T como una T, sino como para nosotros una R, digamos en body, en vez de body o algo así. Eso también me ha ayudado mucho a identificar esos factores. Y eso sería pues más o menos la investigación que yo hice en general. Ok. Mm. La habilidad sobre la que yo quise trabajar fue reading y escogí un libro que se llama Reading Language Learning. Yo no tengo, bueno, no tengo el autor acá, pero bueno. Y lo que este autor quiere es como más que todo hacer una crítica porque él se ha dado cuenta que las habilidades que más se trabajan en las aulas son speaking y, y writing, son las que más se le da importancia. Y esto es porque más que todo que predomina la corriente estructuralista y la conductista, que dicen que pues el reading y el listening son importantes, pero que lo verdaderamente importante es lo que se produce. Entonces la lengua es presentada en listening, pero es practicada en el writing, en el reading y en el speaking. Entonces como pues más que todo tener en cuenta que el reading no es como una subyacente de lo que la lengua se presenta, sino tiene que ser también un campo que se evalúe de la misma manera como se evalúan las demás habilidades. Entonces, pues, digamos personalmente, a mí me pasaba que yo creía que reading en inglés, bueno, por mi caso en inglés, tenía que ser igual que en español, y pues a mí se me facilita mucho leer en español, pero la verdad en reading nunca me ha ido bien como tal en la habilidad. Entonces lo que este autor dice es que eso también depende mucho del propósito que el profesor tenga con que el alumno lea, entonces como de tal manera que pueda practicar lo que ha escuchado, o si por el contrario quiere más bien que el alumno disfrute la lectura que está haciendo. Entonces también tiene algo que ver con lo que Oscar decía ahorita, y es el filtro afectivo, como de qué manera se presenta la lectura que es puesta en la clase, y también cuáles son las actividades que se proponen a partir de esa lectura. Entonces, pues digamos que sí influye mucho como en el rendimiento que uno tenga en esa área, de la manera en que el profesor la presente. Y pues, o sea, en lo personal yo creo que es importante tener en cuenta que no es igual leer en español que leer en inglés, y aparte que uno muchas veces tiende a generalizar todo, ¿sí? Como la lectura es simplemente tener como presente lo que se presenta y presente las cosas exactas que se presentan, y no aprender a inferir. Y también pues nosotros estuvimos viendo en el semestre lo de aprender a leer otros lenguajes, y pues yo pienso que eso es importante porque entonces nos acostumbramos a que siempre se leen, digamos, pues textos y se practica una sola cosa. Entonces
bueno, aquí en el libro nos presenta como una imagen y solo tiene, digamos, presente continuo. Entonces todo el tiempo es presente continuo, presente continuo, presente continuo. Y como que la verdad no va más allá de eso y la gente se queda muchas veces, o sea, yo pienso que si se mezclara un poco más como todo lo que se podría abarcar en el reading, podría ser más útil pues poner en práctica lo que se ha aprendido y no solamente dejarlo como en un solo punto ahí. Mm, bueno, y también que se presenta únicamente textos escritos, entonces pues eso también lo critica este libro y es como, por qué no empezar a practicar el reading desde imágenes? Entonces, si yo estoy viendo como un cuadro, empezar a leer lo que esa imagen me quiere mostrar y de esa manera también aprender un lenguaje, no simplemente quedarnos como en la lectura y qué quiere decir esta palabra y qué significa o los sinónimos que podría tener, sino de qué manera como lo que yo veo en el lenguaje y lo que escucho puede ser una lectura en la práctica. Bueno, pues para hacerlo como ustedes lo van a hacer, me imagino, entonces yo voy a dar un poco la opinión de lo que acabo de escuchar de Karen. Y bueno, algo que también me parece importante es pues que uno no, o sea, que claro, hay diferentes formas de escritura y eso, pero que lo que normalmente uno debe tener en cuenta es pues lo que siempre hablamos, ¿no? Que uno no debe como escribir como habla, ¿no? Entonces, también, digamos, depende de del área que ella me dice, que ella hablaba en un principio, de lo que el profesor busca que escriba. Entonces me parece pues también que es muy importante esa parte, como saber diferenciar, digamos, palabras que en el uso cotidiano sería muy, pues como un poco raro escuchar, no sé, como cuando alguien dice extrapolar el conocimiento de, bueno, todas esas palabras que mientras en la escritura son muy útiles y ayudan a que digamos, el contexto y la producción escrita se vea como mejor, como más mejor presentada, más entendible. Bueno, esos son como aspectos que yo veo importantes y ya. Sí. Pues con respecto al speaking, digamos, yo creo que a la mayoría es como la habilidad en la que más pues nos interesa fortalecer porque es al fin y al cabo la que uno termina como usando en la mayoría del tiempo que usa la lengua. Entonces sí, pues yo pienso que es bueno tener en cuenta que si la habilidad es importante, pues es bueno siempre fortalecerla, porque muchas veces en la clase, pues no sé, a mí me pasa, como que siento que uno no habla mucho. Hay clases en las que sí, pero muchos profesores son como pues simplemente ahí ver el tablero y ya, como no se pone tanto en práctica. Yo pienso que es muy importante, o sea, obviamente las otras son importantes, pero si uno no, o sea, a la final si uno no usa lo que tiene como el cerebro, lo que ha aprendido, pues se queda ahí. Y ya, y sería todo y que muchas gracias y ya.